el ex candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, quien estuvo denunciando ayer jueves que sus cuentas bancarias personales permanecen embargadas desde septiembre del 2024. Un año más tarde él se está pronunciando con esto, tiene un año con las cuentas embargadas, pero escuche por qué. Por deudas del Ayuntamiento de Santiago, cosa que Freddy me va a explicar, porque cuando usted maneja una empresa, aun usted sea el director o el gerente o el VP o el presidente de una empresa, a nivel bancario se supone que se separa lo que eres tú como persona física y lo que es la parte de la empresa, y más cuando estamos hablando de algo público que es el Ayuntamiento de Santiago. Él está diciendo que ya él no ocupa esa posición y obviamente lo está calificando como un abuso judicial. Él afirma que tiene un año sin poder movilizar sus recursos. Bueno, de alguna forma lo está haciendo porque está viviendo hace un año, ¿verdad? Pero dice él que entre los casos figura una deuda de 14,000 pesos por reparación eléctrica atribuida como incumplimiento de pago durante su administración. Casos, ¿son 3 cheles? Exactamente, 3 pesos. Que ahorita le abren la cuenta y él mismo va y la paga. Dice él que estos son algunos de los casos que son conocidos en presidencia de Cámara Civil y Comercial de Santiago. El abogado de Abel Martínez, el señor Rafael Ceballos, estuvo solicitando el levantamiento de embargos, argumentando perjuicio contra el desenvolvimiento económico. Y lo cito: incluso hay reclamantes que ya cobraron en actual gestión municipal, lo que hace más evidente lo irregular. O sea, él está diciendo que a Abel le frisaron o le congelaron las cuentas sin ninguna autorización judicial. Este caso, pues, está planteando estos vacíos legales sobre responsabilidad patrimonial personal de exalcaldes por deudas municipales. Esto obviamente ha tenido implicaciones para Abel Martínez, consecuencias, y hasta el momento lo que sabemos es que el tribunal otorgó plazo de 3 días a las partes para poder ampliar las conclusiones, tras lo cual expedientes quedarán en estado de fallo. Esta próxima resolución pues establecerá precedentes sobre límites de responsabilidad patrimonial de ex autoridades municipales. Y ahora va mi pregunta hacia Freddy. ¿Cómo hacen esa mezcla entre un ex alcalde y el ayuntamiento? ¿Por qué yo, como servidora pública que ocupo un puesto, tengo que mezclar o tengo que verme afectada a nivel personal, porque mis cuentas personales no tienen nada que ver con el ayuntamiento que yo represento? Sí tienen que ver, ya. Hay en la ley ya está contemplado el hecho de que tú eres responsable hasta con tus bienes personales de la cantidad de incumplimientos que tú puedas tener en el cumplimiento de un contrato previamente firmado. Mira lo que dice aquí, por ejemplo. Los servidores públicos en República Dominicana tienen responsabilidad personal con sus bienes, manifestada en la obligación de presentar una declaración jurada de bienes y la responsabilidad patrimonial para resarcir daños a terceros en la administración. Ahí se sigue explicando. Ahora, ¿qué te voy a explicar? Tú firmas un contrato, vienes y le incumples a una empresa cualquiera, esa empresa recibe daños y perjuicios, porque cuando tiene un contrato, ya tú haces compra y dices, bueno, yo tengo un contrato que me va a entrar 10 millones todos los meses o todos los años, tú asumes responsabilidad con eso. Cuando el funcionario, por medalaganario, por lo que sea, que era el caso de Abel Martínez, él estaba por encima del bien y el mal como síndico de Santiago y entonces incumplía muchos contratos. Si hay un compromiso contractual del ayuntamiento, el incumbente, que es el alcalde, tiene compromiso con que eso se solvente, se respete. Si no lo respeta, entonces tú puedes acudir en daños y perjuicios a los tribunales y en el resarcimiento los bienes del alcalde, del funcionario, del ministro, pueden ser afectados. O sea que la responsabilidad directa de pagar esas cuentas, que me imagino que todavía están en la listica de cuentas por pagar, era de Abel. Sí. O sea, no era de una empleada, no era de una secretaria, no era de un subalterno. El incumbente, el que firmó el contrato, es el responsable. No de Abel como Abel, sino que es un asunto que se aplica para cualquier funcionario.
Entonces, el abogado es Billy, tenemos que tener a Billy aquí o una llamada telefónica. Pero ciertamente ya los funcionarios son responsables con sus bienes personales de los desmanes que hagan, porque hay un abuso de poder. Por ejemplo, le voy a poner el caso del el ministro que se fue de Haciendas. Él se negó a pagarle 5 millones que se le dio a una empresa. El señor fue a los tribunales y le ordenó el juez que lo pagara Hacienda. No lo pagó. Viene entonces y se va a la apelación y gana en apelación el contratista y gana en la Suprema Corte y ganó todas las instancias. Había que, bueno, pero él se niega a pagarlo. Ahora el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, creo que se llama el señor, ese señor contrató un abogado con dinero de Hacienda, con el dinero, los recursos de Hacienda. ¿Cómo? Contrató un abogado para que lo defienda del incumplimiento que él hizo al no pagarle Entonces, ese señor es responsable con sus bienes personales por ese desacato que ha hecho de la ley. Cuando tú eres un funcionario público, tú comprometes hasta tu propio patrimonio, el de tu familia y de todos. Desde que tú eres funcionario, por eso es que te piden la declaración jurada, aparte de saber con qué cantidad de bienes y qué cantidad de dinero tú entraste a la gestión. Es para también comprometer tu patrimonio. Lo que también hay que ver aquí es la responsabilidad de Abel Martínez en estos contratos, como decía Freddy, qué se firmó, o si ellos habían quedado en un acuerdo de pago y Abel no había cumplido, porque también está, no es de la noche a la mañana que va a ir un juez y va a decir, ok, vamos a embargarle la cuenta o van a ir al banco, porque recuerden que el tema de los bancos aquí creo que no es todavía político. El juez dice, miren, esta persona no tenía un acuerdo de pago y no le pagó y por eso es que le hacen el embargo. Yamel leía, decía que Abel había mencionado que ya el ayuntamiento había pagado algunos de estos contratos. Ahora bien, lo que tiene que hacer Abel y el abogado es demostrar que el ayuntamiento está pagando o ha pagado uno de estos contratos para que puedan liberarle la cuenta. Pero es que entonces me pregunto otra vez, ya él no tiene acceso al ayuntamiento, No. Porque no es alcalde. Eso quiere decir que hace un año que eso se debe. Él tiene que hablar con el actual, por eso, él tiene que hablar ahora con el actual alcalde para acordarle que pague esas cuentas por pagar o que lo pague de su dinero. Son contratos que él rubricó como alcalde y entonces, independientemente de que ya haya pasado el tiempo, en el proceso judicial se pasan 3, 4 años sin ningún problema. Entonces, es probable que en ese momento lo que se le está reclamando haya sido algo que él ha firmado. Okay. O sea, que no quiere decir que el contrato que está firmado no es del 2024, posiblemente es mucho antes. Albert, déjame arrojar algunos datos. Y para que él haya sido condenado a pagar esa deuda, tiene que ver con la rúbrica que él ha hecho de un contrato, no importa el tiempo. Bien, Freddy, vamos a ver la parte legal que dice de este tema. Y lo que dice también Abel al respecto. Primero, Abel Martínez ha dicho que las deudas corresponden al Ayuntamiento de Santiago, no a él o en lo personal, pero que los embargos fueron trabados sobre cuentas bancarias personales. Se critica que se le notifiquen embargos cuando ya no tenía el cargo de alcalde. No lo hicieron nunca cuando él tenía el cargo, sino que esperaron que él ya no lo tuviera para hacerle la notificación, pero no hasta septiembre. Lo cual refleja a todas luces un uso indebido del procedimiento judicial. Abel también afirma que algunas de las notificaciones legales de estas deudas embargatorias nunca llegaron a su mano, lo que le tomó por sorpresa los procesos judiciales. Hay señalamientos además de que procedieron a embargar sin que estuviera debidamente claro quién era el deudor o si la deuda le correspondía a la administración anterior del ayuntamiento. Escuchen eso. Un ejemplo de un abuso de poder hacia una sola persona es lo siguiente. La deuda de reparación eléctrica es de 14,000 pesos dominicanos. Siendo parte de un expediente de embargo, eso ilustra como una obligación, o llama la atención que una obligación tan pequeña
se use para justificar medidas legales tan graves como un embargo bancario. Tú me vas a embargar todas mis cuentas porque yo tengo una deuda de una reparación que se hizo al ayuntamiento de 14,000 pesos. Hay una maldad detrás de esa vaina, obviamente. A todas luces. Cuenta ver Maldad. que desde septiembre del año 2024 muchas de sus cuentas bancarias permanecen congeladas por este disparate, afectando su capacidad para hacer transacciones. Es decir, Nayoli lo está manteniendo, Abel, en este momento. Grande Nayoli. También se dice que han sido varios embargos según son denuncias. Pero espérense ahí que ustedes ahora que se van a indignar más y van a ver cuando un gobierno se enfoca en alguien para joderle la vida. Lo cual han paralizado completamente financieramente la mayoría de las cuentas, por no decir todas. Ese embuste las no de es Abel. verdad, Nelson. Es que no es de verdad. ¿Cómo? Ese No. embuste no es verdad. No he terminado, no he terminado. Ah, Parte ok. de los reclamantes afirman que existe al menos una sentencia firme. Espérense tranquilitos ahí, antes que Freddy comente. Que algunas ya han sido cobradas. Lo grande es, mis amores bellos preciosos, que muchas de estas cosas que estamos hablando con ustedes ya fueron cobradas, pagadas, además. Pero son tan barbarazos que le metieron una demanda a Abel de 10 millones de pesos. ¿Por? Por los 14,000 Och. pesos. Vinculada a una obligación también del ayuntamiento. Pero tranquilos, Ay, ay, todavía no se enojen. Sin embargo, obviamente, Abel Martínez y sus abogados alegan que el cumplimiento de esas sentencias se han ejecutado parcialmente, que algunas ya han sido cobradas por otros en la gestión actual del alcalde de Santiago, lo que cuestiona de alguna manera la legitimidad del embargo sobre los bienes personales de Abel Martínez. El tema, antes que de mis compañeros, hay que ver la responsabilidad institucional de la responsabilidad personal. Pero lo que vemos en lo que yo acabo de compartirle a ustedes es un claro abuso de poder. Es como cuando yo quiero hacerle la vida imposible a Alba. Dice, pero Alba dice, pero Nelson, yo lo que te debo son 500 pesos. Sí, pero te voy a poner demanda por 100 millones de pesos y te voy a embargar todas las cuentas. Lo grande es que a Alba se le informa de toda esta desgracia cuando Alba no está en el cargo. Lo notifican a Alba en una oficina y dice, Alba, pero yo me mudé de ahí de María Auxiliadora hace cuando yo era niña, hace 25 años. Es decir, buscaron todas las formas posibles para joder a Abel. Piensa en ese tema, es decir, yo estoy sorprendido de hasta dónde puede llegar la maldad humana. Nicolás Castillo. Ahora, yo lo que me pregunto, cuando una persona aspira a un cargo público, ¿verdad? Que gana a esta institución donde esta persona gana, no, o sea, se le da un presupuesto, ¿verdad? Yo creo. O sea, empiezas a recibir un presupuesto. Claro, toda entidad tiene Las un deudas presupuesto. que tiene esa institución, ¿las sigue teniendo el incumbente anterior? Todos los contratos sea, que hayan sido firmados por ti, no importa en el periodo de Sí, tiempo. pero si ya lo no, firmaste pero ya como no lo incumbente. tiene que pagar porque ya no es alcalde, ya no está recibiendo el presupuesto. Pero Nico, ve más allá. Ese presupuesto de esa institución lo va a recibir otra persona. Pero Nicolás, Las además está deudas hablando del que ayuntamiento de tenga- Santiago, el más rico de la República Dominicana. Una deuda de 14,000 pesos Pero no Nelson, cuadra por ningún lado. Nelson, eso es lo que dice Abel. Mencionó una de varias Exacto. que tiene, Exacto, una de varias. El Posiblemente ayuntamiento, Alba, él querida. mencionó los 14,000 pesos. La más baratita. La más barata, pero no sabemos pero porque oye él no ha algo. dicho todos los contratos que se debían Pero oye en algo, su gestión. independientemente de una institución que tiene deudas, cuando un incumbente nuevo llega, es quien debe asumir las deudas. Nada O sea, más. Es que Danilo son Medina, procesos los diferentes. préstamos que usted tomó en su tiempo, tiene que pagarlo usted, no Abinader. Son O sea, procesos no, diferentes, son procesos diferentes, Nicolás. Mira qué pasa. Si esa persona ha firmado un contrato y se negaba a pagar los compromisos contractuales, y eso llevó a que la empresa quebró, o tuvo problemas de liquidez por el incumplimiento de un contrato, entonces tú vas en daños y perjuicios. Y eso no va a decir que si tú eres alcalde ahora, eso te persigue hasta que ese proceso no concluya. Pero tiempo, Freddy. con una Abel no es sentencia. representante legal del ayuntamiento. Pero déjeme, Eso es el déjeme alcalde. explicarle, pues yo lo dejé hablar a ustedes, señor, y no lo interrumpí. Es verdad, dele, Fred. Entonces, hay una responsabilidad que tú contraes cuando firmas un contrato. Ese contrato, hasta que no perime, hasta que no es anulado, hasta que no se cumpla, ese contrato tiene fuerza de ley. Cuando tú vas, hasta que tú no tienes una sentencia que quiera la categoría de lo irrevocablemente juzgado, tú estás obligado a cumplir con ese contrato. Fue Nicolás que firmó el contrato. Ya terminó como alcalde, terminó como ministro, terminó como funcionario,
pero resulta que la demanda se le hizo cuando él se negaba a pagar ese contrato siendo incumbente. Ese proceso sigue en el tribunal 4 años más y tú dejaste de ser alcalde, Pero él dice que se le notificó después que él ya no Está bien, era pero eso es lo que él dice. Eso es lo que él Bueno, dice. pues El primer embuste es que no es verdad que En septiembre. este señor Abel Martínez, que no tiene dinero para pagar 14,000 pesos. Es que él no tiene por qué pagarlo porque es el ayuntamiento quien lo debe, señores. Por Dios, Sí. que no está La mirando. ley le da con cerebro. responsabilidad al funcionario que No firma. sabía que la Aparte de eso, tiene que pagar una cuenta, por Aparte favor. de Producción eso, debería ayudando con Billy, una llamadita. a Pero Billy, que tengo a ¿verdad? Billy aquí en el WhatsApp. Dice Billy, el abogado de esta casa, el tema de los embargos retentivos está fuera de control. Lo que le sucede a Abel Martínez también le sucede a la mayoría de los alcaldes, incluso, oigan esto, con deudas de gestiones anteriores. Pero lo más alarmante locura. es que muchos ciudadanos están pasando por eso, cuentas embargadas y congeladas, violando todo el debido proceso. Tengo justamente ahora más de 4 casos en mi oficina de personas víctimas de estos embargos regulares. Desde hoy comprométase a ver el programa del próximo jueves, que Billy dijo que va a traer ese tema bien preparado. Vengo una pregunta, porque ahora Freddy explicando me hace un poquito de sentido lo siguiente. Si Nelson es alcalde y llega aquí como yo soy Orondo. y le dice, Cookie, fírmame ahí este contrato, te voy a dar tanto por tal cosa. Nicolás, fírmame aquí, Alba aquí, Freddy aquí, llámela aquí. Y empieza a repartir contratos y uno a firmar y a vender sueños y a prometer sin base. Y si Nelson, si Nelson se pasa del presupuesto de la alcaldía y arrancó a firmar contratos, después la alcaldía no tiene cómo pagar tiene y eso. no obstante, Yamel, Hay una no ¿Y dónde solamente queda la institucionalidad? y no solamente Correcto. Ellos hablan de la alcaldía de Santiago como si fuera un colmado. Exacto. Señores, Pero en sí, eso no. me quería referir, en eso me quería Por referir. favor. No solamente la alcaldía de Santiago, sabemos que regularmente todas las instituciones del Estado duran muchísimo para pagar. Sí. Te Ah, dicen 2 o 3 meses y a veces pasa hasta un año para Eso poder está hacer mal, el pago. eso está muy mal. Entonces, por eso es que viene esta situación de Abel. O sea, como comentaba Freddy, posiblemente el tema del pago tenía 3, 4 años y se fueron a juicio, salió Abel, pero ya ese proceso estaba. Ya Y el que está peleando por el tema de los pagos es Abel, no el actual ¿Tú sabes qué me alcalde. preocupa, Freddy? Veo muchos vacíos legales en República Dominicana, pero muchos vacíos legales. Ahora, es importante que Billy tome nota que una cosa es el procedimiento que se está utilizando para los embargos, que a veces son embargos agresivos, inadecuados. Injustificados. El terrorismo judicial que se aplica aquí en República Dominicana, que es un par de abogados que se consiguen un par de contratos y te allanan, te llevan todos los muebles, te montan en un camión todos tus ajuares, todos tus tereques, y entonces te obligan a negociaciones muy difíciles. Te Entonces, buscan en eso ropa es una íntima. parte. Y te dicen, móntate. Es una parte. Y otra parte es el hecho de que tú como funcionario público tienes que saber que adquiere una responsabilidad con el contrato que tú firmas. Usted pide personal. y este programa le entrega. Ahí está. Está Billy Jerónimo en el teléfono. Ah, pero qué maravilla. No es como tú dices de producción es eficiente y rápida. ¿Y qué yo digo, Freddy? Llámele bien las preguntas Señores, a Billy. buenos días, Billy, Por buen favor. Billy, día. qué bueno, hermano, que estás ahí. Buenos días. Activo con mi programa y mi familia de una nueva mañana. Muy bien. Señores, precisamente ese tema lo quiero preparar para llevarlo el jueves, porque estamos hablando de Abel Martínez, pero la gran mayoría o una gran mayoría de ciudadanos comunes, nada que ver con política, están siendo víctimas de estos embargos retentivos, o como la gente mayormente lo conoce, le congelan su cuenta, violentando todo el debido proceso. Y, muy importante, fuera de control, los bancos participan de una manera indirecta en estas irregularidades, porque los bancos, oigan este dato, Les conviene un a los banco se bancos. puede congelar una cuenta con una simple notificación. Oye, eso. Sí. O sea, el banco te congela la cuenta simplemente con una notificación, ni siquiera con una sentencia de un juez civil, es quien debe ordenar el embargo retentivo.
Pero aquí los bancos están congelando cuentas a como ustedes no se imaginan, señores, las personas Porque al que están banco le siendo víctimas conviene en estos tener tu momentos. dinero ahí frisado. Claro, para ellos usarlo y para ellos poner lo- certificado. Retenido, claro que sí. Ahora, Billy, Claro que sí. Billy, la pregunta mía es la siguiente. El funcionario público como tal, cuando asume una función, se compromete y tiene responsabilidad hasta con sus bienes personales cuando hay una demanda de esta naturaleza. Sí. Pero, oye, ¿qué es lo que es? La gran mayoría de esas firmas, entre comillas, que tienen los alcaldes, que sucede más con los alcaldes, son de gestiones peores. Se está oyendo mal, Billy, ¿A dónde fue que muévete un llamaron a poco, muévete un poco, se está oyendo mal. Ponte donde te llegue mejor la Él Y está los aquí en el país, abogados que se Ahí dedican a está. hacer este tipo de embargos, pues ya saben incluso, oigan esto, hasta las cuentas de las esposas o esposos de los alcaldes. Ay, Y le congelan la ¿dónde cuenta es? también. No. Es decir, que la esposa de Abel también puede salir perjudicada. Nayoni. Y Billy, nunca me responde la Pero, pregunta. Sí, es que se compromete el patrimonio en general, todos los bienes que ellos ¿Y tienen para en qué conjunto. diablo voy a querer yo ser alcalde si la mujer mía puede caer en la cárcel? ¿Para Por qué eso, va- Bueno, pa- por- tal vez Pero, es un ¿tú te alivio, imaginas? tal vez es un alivio. Freddy, nunca llegamos a ¿Por la qué son pregunta. tan codiciados los funcionarios cuando hay tantos problemas detrás? Tanto problema. Billy, ¿cómo Dios se mío. logra salir de una situación así? No te, ¿Cómo fuera se de logra control, salir de los una bancos situación así legalmente? participan de una manera indirecta en estas irregularidades, porque los bancos, oigan este dato, un banco te puede congelar una cuenta con una simple notificación. Pero es un abuso. Ay, Dios santo. O sea, el banco te congela la cuenta simplemente con una notificación, ni siquiera con una sentencia de un juez civil, Hay que checar que la es llamada, quien porque debe ordenar estoy repitiendo. el embargo retentivo. Pero aquí los bancos están congelando cuentas, como ustedes no se imaginan, señores, las personas que están siendo víctimas en estos momentos. Los bancos argumentan, Billy, Retenidos, claro que sí, claro que sí. Billy, los bancos argumentan que ellos no son un juez para estar decidiendo si esa notificación de embargo es correcta o no es correcta, que lo decidan los tribunales y ellos sencillamente congelan todo tu dinero, porque ya tú no puedes usar el dinero y el banco se queda No, pero sí. utilizando. yo lo amo. Si la ley te dura un año, Oye, dos ¿qué es lo años, que el dinero está congelado 2 años. estas firmas, entre comillas, Catherine, pero parece alto. Cuando habla Billy no se le escucha nada. Bueno, vamos a tener que pausar la llamada. Sí. Billy, mándanos una nota de voz para ponerla. La pregunta de Nelson, repítela de nuevo. No, yo lo que no entiendo es por qué Nayoni ahora puede caer en la pobreza absoluta. Es decir, él ahora mismo, Nayoni lo mantiene a ver, ¿no verdad? De todo. Las mujeres que lo mantienen. Allá hace comercial en el supermercado. Le pueden quitar ahora todos los cuartos a Nayoni. Pero es una locura eso. Mira, Pero que- yo creo que Es una locura. Pero que a ver me mande la cuenta de él para mandarle un depósito de No, no, solidaridad, no, porque no, el pobre se está muriendo de hambre. 14.000, ¿cuánto es? No muriéndose de hambre, porque yo lo vi en una foto. Comiendo bien. No, pero porque Nayoni lo mantiene. Ojo con eso. Ah, bueno. 14.000 pesos, sí. Ay. Que mande la cuenta. Pero yo no que puedo le vamos creer a que resolver fueran... ese Bueno, problema. espérate, Alba dice que son más deudas y que una es de 14,000 pesos. Pero lo bueno. mismo que dice Nico, pero el ayuntamiento que lo debe... El Y ojo, Freddy, ayuntamiento. ya lo pagó. Estamos aquí con Billy. Ahora sí, Billy. Ahora sí. Ah, Bien. bueno. La pregunta de Nelson. Sí. Sí, Nelson, ¿cuál fue la pregunta? hazle la pregunta. Ah, él ¿Por qué dice- afecta a la esposa? Ajá, que por qué afecta a la esposa, que si Nayoni entonces está también pasando trabajo ahora. No me refiero exactamente a Nayoni. Yo tuve un caso de un ex alcalde, lo voy a mencionar, específicamente de un municipio de Monteplata, de Peralvillo, donde por deudas de gestiones anteriores le congelaron la cuenta al alcalde y a su esposa. ¿Y por qué en ese caso, Billy, no le congelaron la cuenta al alcalde anterior, que es el caso de Abel? O sea, él es de la gestión anterior y es a él que se le están congelando, no al actual. Lo que pasa es que los abogados conjuntamente, lo digo responsablemente, en componenda con los bancos, pues actúan de manera irregular, cerrando cuentas a costa de que le paguen la deuda, la supuesta deuda, incluso deudas que hasta fueron ya pagadas. Hay oficinas de abogados que se dedican a hacer ese tipo de irregularidades solamente para buscar que posteriormente le levante la cuenta a raíz de que le den un pago. Qué país. O Dios sea, mío. a raíz de que, por ejemplo, tú dices que lo que se está buscando es
que Abel le pague un dinerito por abajo de la mesa a esos abogados para que se Claro, resuelva? para llegar a una conciliación, claro que sí. Wow, Dios Esto mío. no es Eso es una práctica. extorsión. Esto no Óigame, es un país. estamos hablando de Abel, pero el sinnúmero de ciudadanos comunes, nada que ver con política, que están siendo víctimas de embargos retentivos por deudas de personas a los que le fueron garantes. Pero no solamente eso, sin una previa notificación, señora. La gente se da cuenta cuando va al banco Ay, Dios a retirar o mío. cuando entra a la aplicación, violentando todo el debido proceso. ¿Y cómo es posible, Billy, que sea un año más tarde que Abel esté en este proceso? O sea, él tiene un año en este proceso y ahora es que sale esta noticia. Porque si realmente es algo irregular con el nivel de exposición y de influencia que tiene, yo pensaría que eso es algo que eso se resuelve en un par de días, si es él. Oh, ya me Sí, cree que estamos en Suiza. lo que pasa es que tú no quieres asumir el pago de una deuda que a ti no te corresponde. Claro. Correcto, carajo. Entonces, ¿qué hace Abel? Pues insta a sus abogados a que lleven un proceso. Específicamente lo que se hace es un referimiento, es una medida de emergencia para que un juez libere eso. Pero eso es una burocracia que mientras los días pasan, tu cuenta está retenida. Ahora, eso que dice Billy tiene un punto, porque si fuera cierto, Billy, que la cuenta de lo que se debe son unos 14,000 pesos, si fuera solo eso, aunque la deuda no es tuya, tú lo pagas con tal de quitarte el dolor de cabeza de que tus cuentas estén congeladas. Exacto, ahí eso es una señal de que realmente hay otras cuentas de montos mucho mayores que tal vez él va a decir, no, no es verdad que yo no voy a pagar eso. Claro, eso es al lo que final, sucede. ¿quién le Yo va a responder ese prometo para el dinero? jueves que viene hablar de esta práctica que se está haciendo tendencia, de los embargos irregulares en componenda con los bancos. Los bancos deben tener un mecanismo jurídico para no congelar y embargar tantas cuentas a los ciudadanos Tan de deliberadamente. manera irregular e ilegal. Muchas personas están siendo víctimas de esto. Lo hago a modo de denuncia. Wow. Le congelan la cuenta. Vuelvo y les reitero, señores, las personas se dan cuenta cuando tienen una cuenta congelada. Es cuando entran a la aplicación que salen Ay, cero. Dios Pero, mío. Billy, Ya tú sabes. se legisló un poco para controlar los embargos compulsivos, ¿verdad? Los embargos que llegaban con unos camiones, 40 tigres armados y te desalojaban todo. Sí, eso eso está regulado. Y esa especie de embargo, que no es más, ellos básicamente se mudaron, fue de los embargos a las casas, pues ahora van a los embargos de cuentas. De cuentas, Eso es muy sí. común, porque la gente tiene una acción directa, te congela tu cuenta, tú no tienes dinero. Pues entonces te Una comunicas locura. con el banco para que el banco te suministre la información de por qué te retuvieron la cuenta. Dura hasta una semana para darte la información. Billy, en el caso, por ejemplo, que es un estilo de afectar a los funcionarios, en el caso del ex ministro de Hacienda, que era, ¿cómo se llamaba el carajito ese de? Vicente Bengoa, No, el exministro el de... diablo, eso fue cuando Colón vino. Donald. Vicente Bengoa. Ah, Donald Donald Guerrero. pregunta. Ah, pero No, el que se Donald fue, Guerrero. Hochi, qué sé yo Hochi qué. Vicente. Hochi Vicente. En el caso Sí, de Hochi Hochi Vicente. él se negó a pagar unas deudas que fue aprobada, le aceptaron la demanda al contratista y no quiso pagar, perdió en apelación, perdió en la Suprema y perdió en el Constitucional y siguió sin querer pagar. Ah, bueno. Pero entonces se acudió en contra de Hochi Vicente como responsable de la firma del contrato y como responsable del no pago. Ahí no es que los funcionarios tienen compromiso con sus bienes en cuanto a ese tipo de demandas. Sí, claro que sí. Los funcionarios comprometen sus bienes personales cuando hay un no pago de una deuda directamente hacia él Así es, o de su gestión directa. de su gestión. Pero lo que sucede es que la gran mayoría de estas deudas que tienen los funcionarios, por lo general, no son de sus gestiones, son de gestiones anteriores. Porque recuerden que para las deudas tienen un plazo y le pagan una parte. Y cuando viene a ver, la deuda todavía no está completada o el pago no está completo y a quien le recae es a la gestión posterior. Billy, pero el problema es que esa gente, aunque haya sido una gestión anterior, la ordenanza de pago, la sentencia que obliga al pago, es una sentencia reciente que quien se niega a pagar, a cumplir con la sentencia, es el funcionario actual. Y por eso le corresponde
responsabilidad civil Sí, sobre pero estamos su vida. Pero tocando el una pregunta. Si aunque yo tenga una sentencia que me obliga a pagar ese dinero, sale del ayuntamiento, ¿por qué los funcionarios no les gusta pagar si ese dinero no es de ellos? Exacto. La pregunta del millón. Los funcionarios, esto es una práctica de muchos alcaldes específicamente. Es muy difícil un funcionario, específicamente alcalde, que pague cuenta de gestión anterior. Eso es muela de gallo, como decimos los dominicanos. Pero, Muy raro un alcalde pague una deuda de una gestión anterior. Eso lo mandan a cuenta por pagar y eso se muere ahí. Oye, Entonces, Billy, pero creo que igualmente todos los dominicanos, algunos, y en ellos me incluyo, nos estamos desayunando sabiendo de que tú ganaste como alcalde mañana de Santo Domingo y es muy probable que tengas un problema legal porque si vamos a Santo Domingo, era Carolina Mejía, no pagó tal cosa, ganó Nicolás, no sé, no pagó lo que fuese y Nicolás puede terminar con toda su cuenta. Nadie va a querer ser funcionario en este país, entonces, Bueno. honestamente, Billy. el problema es, hermano Nelson, que tú no puedes, por una gestión anterior, una deuda anterior, que me congelen mi cuenta personal. Claro. Y esa es la práctica Es que no se está entiendo eso. haciendo. Eso es legal, Billy, para Bueno. que todos sepamos. Ya dijo que no. ¿no? Ya, Eso entonces, no ¿por puede qué lo ser hacen? legal. Billy, Tú puedes te- congelar la cuenta. La normativa te dice a ti que tú puedes congelar la cuenta de la institución, pero no la personal. Exactamente. lo que estábamos diciendo. Perfecto, Billy, gracias. Gracias, Billy. El jueves invita Exacto. Sobre todo. Gracias por aclararnos esa duda, Billy. El jueves te El esperamos jueves por lleva ese aquí. tema en desarrollo. Perfecto. Sobre todo. Ven a es responder las ilógico. preguntas y no te quedes callado cuando te hagamos las Es preguntas. Ay, ilógico gracias, que Billy. yo agarre Bye, y bye, gracias. repare los baños, vamos a suponer. Willy, tenemos que, Billy, ¿Qué tiene que ver los tenemos baños, que hablar Nicolás, con lo que estamos personal. hablando? No, pero por imagino poner que un si, ejemplo. el Tú le estabas jueves... despidiendo Por a poner Billy un y tú mencionas ejemplo, los le baños. compro 3 tapas a los baños del ayuntamiento Nicolás que se está loco. dañaron. Yo espero que el Entonces, jueves... yo compro las tapas para el ayuntamiento, Necesitamos las un jefe tapas de se piso. quedan en el ayuntamiento, entra otro incumbente y yo tengo que pagar las tapas. O sea, es ilógico. Le está dando uso a la institución. Alicia, y está en- recibiendo el Pero, presupuesto. también, miren, es la gestión actual. Miren, Aquí le tienen que resolver eso. vamos a poner los teléfonos en pantalla para que las personas que nos están viendo puedan pues hacer sus llamadas y comentarios. Pero también quería comentar que es bueno que Billy el jueves también aclare, porque a veces como que se confunde, porque él nos acaba de decir que un funcionario desde que entra a ser funcionario compromete su patrimonio. Pero entonces, Está en la ley. o sea, está en la ley. Ahora bien, ¿a quién compete? Porque él dice que no se le puede embargar sus cuentas y ahí como que Alba, pero confunde si Nayoni puede comprometen. terminar, escúchame bien, Nayoni puede terminar votando a ver por este problema. Mete una mujer que tiene Pero su chiquito, se le van a eso gastar está todo. concentrado en Eso Nayoni. es nada más de eso que no, está hablando, mira. lo que te duele, Nelson. Entonces pasa- Está concentrado en Nayoni. Mira, tal vez socorrer a Nayoni en esta circunstancia te abre ¿Y una quién está hablando de posibilidad socorrer a inmensa. Nayoni? Estoy diciendo que esto puede causar un divorcio. Puede afectar su Pero relación de tal vez pareja. tiene Claro que unas sí. expectativas Sí, ahí con ese divorcio. Porque ¿cuánto lleva manteniéndolo a él? Un año ya. Un año. 13 meses, desde para ser septiembre. exactos. Preocupado por 13 Está meses. preocupado, Nelson. Yo un chapeador ahora mismo, a ver. Señores, tenemos los teléfonos disponibles para que usted nos dé su versión, qué piensa sobre esto que está pasando con el alcalde, el ex alcalde de Santiago, Abel Martínez, ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, Freddy, ¿cuántos años fue que duró Abel como alcalde? 8 años, no fue. 8 años de alcalde. Pero es y- una ratrería, él no pagaba en 8 años una cuenta, ¿no? Bueno, Tenemos una hay llamada. que ver en qué momento se Duro hace. es a quien él le debe. Sí. Ese sí está feo para la Sí. foto. Buenos días, ¿con quién tenemos el honor? ¿Quién nos habla, por favor? José Manuel González. José Manuel, baja el volumen de tu televisor, por favor, para que nos escuches en vivo y no tengamos retorno. Adelante, adelante. Se fue. Si se usted cayó no la baja el llamada. volumen de su televisor, no nos José escucha en Manuel, vivo. vuelva y llame, vuelva y llame. Ahí están los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan dar su Bueno, opinión acerca de ese este tema de ser funcionario público implica sus responsabilidades también. Por eso tú haces una declaración jurada de bienes y entonces tus bienes pueden ser atacados. Pero no le veo mucho el beneficio, ¿no? Porque Yo imagínate tú el lío en que No, este pero hombre metido por Nayoni- un caldero. una Nayoni no va a vaina quebrar, no va a quebrar por 14,000 pesos. Tenemos Una una mujer ahora llamada. lo mantiene. Una llamada tenemos, bienvenidos. Niños hermosos, Ajá. Sí.
Dios le bendice grandemente a Amén. todos. Amén. Amén. Recibo. Dios la bendiga. Oigan, antes de yo decir para qué llamé, le voy a pedir algo al primo Valdés, Sí. a Nelson. Dime, mi amor. Nelson, estoy contigo en todo. Eres muy sabio, muy firme, muy serio, muy correcto. Gracias, Pero cariño. tengo contra ti una queja. A ver, dale, ¿cuál? Cada vez que tú hablas, tú dices, el diablo no Sí. puede estar llamando el diablo, que al diablo no hay que llamarlo. Él siempre está en los lugares y si lo llaman, hay problemas. No lo menciones, Tienes di razón, por mi amor. Cristo o por Jehová o por Dios, siempre. Amén. No lo voy a hacer. Además, te que, lo prometo, además te lo que no, es prometo. lo Bien. mismo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No, Freddy, tiene no razón diga ella. esa palabra porque esto es un estudio de bendición, de gracia, de Dios, de paz, de tranquilidad, Amén, de abundancia. amén. Dios está aquí. Amén. Dios, parece una elfa. Ya, ok, O gracias. Mahoma, o Buda. Está bueno que le pase porque él se pone a tirar besos a la cámara y a decir, ¿Y qué tiene hola que mi ver amor, eso, señores? y no sabe para qué lo están llamando. ¿Por qué importa si me dicen si me corrigen, yo feliz también lo tomo el mensaje? Oh, por favor. Este sí está bueno. Yo, de verdad que con esto de Abel. Nicolás, pero tú serías alcalde de este país sabiendo ya que la mujer tuya puede quedar en la quiebra. Bueno, él se sacrifica, se sacrifica. Lo que pasa es que por la patria. tiene muchas bondades estar en el poder y por eso es que mucha gente aspira. Ahora, es ilógico que yo haga algo por una institución y yo tenga que pagar luego que salga de esa institución por lo que hice por esa institución. O sea, hacer un contrato de lo que sea. Si es para beneficio de la institución, la autoridad que está asumiendo que se va a quedar con los beneficios también tiene que asumir la responsabilidad. Lo que Bueno, pasa. Tenemos es una posible. llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Tu nombre? Adelante. Mira, quiero opinar sobre la cuestión de la deuda de los alcaldes. Ujú. Adelante. Los alcaldes, la deuda, el alcalde no firma como Abel Martínez o como el nombre, sino como ayuntamiento. Si él firma como ayuntamiento, sí es responsabilidad de él. Oye, ¿cuál es el Pero tema? las deudas de estatales tienen seguimiento. Esa deuda que dejan del ayuntamiento son cosas del próximo incumbente, porque firma como alcalde, no como persona. ¿Estás escuchando, Entonces, Nicolás? si es del ayuntamiento, la deuda se le da seguimiento al próximo alcalde. Abel Martínez no tiene por qué pagarle una deuda del ayuntamiento que sea de su gestión. Es lo que decimos porque nosotros. él firmó como alcalde, no como Abel Martínez. Y si es una deuda del ayuntamiento, el próximo alcalde que tiene que darle seguimiento. Gracias. Lo que Sí, pero pasa- hay lo que pasa ver Esa es- deuda fue para, Señores. para remodelar la finca de Abel Martínez. No, remodelar sí, el pero apartamento no- de Abel Señores, Martínez. hay que ver lo que dice la ley Y que está lo- Billy pero- nos explicaba pero, ahorita. exacto. El funcionario público compromete sus bienes Pero es personales. ilegal, Y hay es que ilegal, ver- es ilegal. Pero Tani Hay Borges, que ver el compromiso que si un hizo juez- Abel Si también. un juez está dando sentencia a favor, los jueces deben saber algo de leyes, como que... Sí, pienso que los el jueces que a- terminan a al- violadores Pero- dándole libertad condicional. También Lo es que verdad. Esos pasa- son lo esos que- mismos jueces. Señores, hay un ¿saben? abuso, ¿Me entiendes? hay un abuso de poder. Que usted le firma un contrato a un funcionario público, ministro, alcalde, y se creen que son dioses, se niegan a pagar de manera descarada. Freddy, y tú tenemos tienes una que tener llamada. algún recurso. Buenos días. Adelante, buenos días. ¿Quién nos Aló, habla? buenas, buenas. ¿Quién nos Le habla? habla ingeniero Ramón Rojas. Mire, si usted va, no al ayuntamiento, no, a la gente de obra pública y todo eso, aquí hay ingenieros que no se han colgado porque vive grande, porque se firma un contrato de una obra y después no le quieren pagar, atento a ellos. Y hay que ver si ese obra de Abel tiene, cuántos años tiene. Y otra cosa, segundo, si usted está muy prendario, sin valga una sola cosa, o si la compromisos son prendarios, pero si no hay compromiso, si no hay específicamente sobre qué se va a cobrar, se embarga todo. Y lo otro es que los bienes de la esposa y el marido y el esposo es un solo bien, porque el matrimonio es un contrato entre dos, de manera que la demanda cae para los dos. Tienes Oye, razón. si no es separación de bienes. Bueno. Bueno, Muchísimas Nayones, gracias. por su llamada. Cuando tú te Señores, casas, dejan de ser dos y empiezan a Pero ser yo uno. encuentro injusto. ¿Por qué Nayoni tiene que pagar los gastos de Abel? Porque en ya educación. no es ella, ya son dos. En educación tengo eso. yo unas deudas que no ha habido forma. En el IAD se niegan a pagarte descaradamente. Hubo un ministro que se quedó con mi cuarto y no quiso pagar, no le dio la gana de pagar. Pero vamos ¿A a ti te pagarle pasó? la cuenta. Sí, pero yo tengo, por ejemplo, en esas condiciones 32 millones de pesos.
Educación me debe más de 3 millones de pesos. Pero- 7 millones el IAD. Pero déjeme eso a mí, Hacienda déjeme eso a mí que Pero yo se lo contrate vengo un cobrador. Y yo la intermediaria del cobrador. Oh, pero ven acá, con un Y yo la maletito. acompañante. Tenemos una llamada, asistente, tenemos una exacto. llamada en Deme el esa aire. factura. Se niegan a pagar. Buenos días. Buenos días. Su nombre. Buenos días, Sí. mi nombre es Merky Nicolás, hablo desde Michigan, USA. Ah, tú comentas en YouTube también, ¿verdad? Perdón, Tú comentas en YouTube también, ¿verdad? pero por supuesto Sí, que yo sí. sé que te he visto. Nicolás, Adelante, que buenos cálmate un días. poco y Llamando para- escuchemos a la persona. Gracias por llamarnos. Adelante. Gracias, estoy llamando esto es para Nelson. Ajá. Nelson, Adelante, le oye. Estoy si acá. Nelson escucha, Sí, mi amor, te escucho. no te sientas mal por lo que la muchacha te dijo cuando llamó. Todos estamos contigo. Te amo, mi amor, te amo. Estamos Gracias, contigo, gracias. te amamos Gracias, cariño. desde la distancia. Esta Abrazo gente y ahora, besos. gracias, Todos son Pero- buenos. gracias, gracias. Pero- No es fácil trabajar en este Mira, país. no dejó Todos son terminar y buenos, yo pero decía, tú eres pero- lo mejor. Yamel, Sí. deja a Nelson tranquilo, ¿ok? No me ataque a Nelson. Nelson es Esa mujer es celosa. lo ¿viste? máximo. Está Ya bien. tú sabes. Te amamos, mi amor. Gracias Bye, por bye. llamar. Gracias. No, eso fue amor real porque ella no le puso sí. pero. Chicos, ¿algo más? Don Freddy, no, que me pase esa factura al finalizar este bloque. Ay, Jesús, mi ahorita- pobrecito. Ay, yo encárgame de eso. Claro. Tú sabes cobrar, ¿verdad? Oh, pero venga acá. Yo me le siento, mira, en la puerta. Emma, con una cadena. De aquí nadie sale hasta que no pague esa factura. Incluye los embargos retentivos, los incluye ahí. Exacto. No, pero el Estado es muy abusador. Son- como dice son ladrones, son Alan. abusadores. Un año para pagarle a un infeliz. Se niega. No, eso, y tú no sabes ahí también que son microempresas, o sea, que, Claro. que están- Que no que tú tienen- pagas que no dinero. pueden sustentar La esa... quiebra. Claro. Entonces, Mira, tú sa- sí, tú decías, Nicolás, que quizás los servicios que se hicieron en el ayuntamiento fueron a beneficios del ayuntamiento, pero Exacto. ¿por qué no le pagó a esos servicios a tiempo? Pero independientemente de si hay una gestión actual que tiene algún tipo de responsabilidad, algún tipo de honestidad, tiene que asumir ese compromiso.